Y recuerda, somos una familia, la familia del Shaddai. Le he puesto como título, ¿verdad? a esta prédica, una fuente inagotable, ¿verdad? Hay una fuente inagotable que hasta el día de hoy sigue dando, como decía el canto, ¿verdad? Nos sigue alimentando, nos sigue dando palabra, nos sigue dando amor, nos sigue dando perdón, nos sigue dando misericordia, nos sigue dando todos los días, ¿verdad? Y esa fuente es Jesús, ¿verdad? Una fuente, la fuente en la palabra de Dios significa que era un manantial de agua que fluye del interior de la tierra. ¿Fluye de dónde? Del interior de la tierra para saciar la sed, para saciar la vida de la gente. Sí, los manantiales en suelos semiáridos eran muy valorados en aquel tiempo. Y tú recuerdas cuando el pueblo de Israel o la gente iba y buscaba un lugar y cavaba un pozo para poder obtener el agua, ¿verdad? Y entonces, y a menudo un manantial o una fuente determina la ubicación de los asentamientos. Donde hay agua, hay vida, hay gente, ¿verdad? Alrededor. ¿Por qué? Porque el agua es vida, porque está fluyendo constantemente y entonces tienen la oportunidad, pues, en aquellos tiempos o en estos tiempos aún todavía, pues, de que el rebaño tuviera agua para sobrevivir, de que la gente tuviera agua para sobrevivir, ¿sí? Entonces, recordemos también que cuando está el tabernáculo, cuando están en el desierto, ¿verdad? Cuando formaban el tabernáculo, había una fuente en el atrio, antes del lugar santo, había una fuente que era hecha de bronce con espejos alrededor, donde el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies para estar listo para ministrar al Señor, ¿sí? Entonces, se utilizaba para los ritos de la purificación. Los sacerdotes la usaban para lavarse las manos y los pies antes de entrar a hacer el servicio. Y estaban hechos de bronce, como dije, la fuente que estaba ahí, y cubiertos de espejos de metal. Entonces estaba la fuente, una fuente que estaba cubierta con espejos que eran de metal. No es como el espejo que conoces el día de hoy, ¿verdad? Sino era un tipo de material que estaba tan pulido, que reflejaba el rostro de la persona. Entonces, la fuente era inagotable. Lo es hasta el día de hoy. Y la fuente que vamos a tocar es Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la cual brota el más grande amor para el ser humano, ¿sí? Y el primer punto es la fuente del amor. La fuente más pura y asombrosa para que seamos perdonados de todos nuestros pecados y podamos vernos como Él nos ve. Como Él te ve, no es lo que la gente percibe de ti, sino es lo que Dios dice que tú eres, sino lo que Dios ve en ti y que eres capaz, ¿verdad?, de hacer la obra a la cual Él te llamó. Entonces, la percepción que la gente ve no es comparable con lo que Dios ve en tu vida. Dios ve más allá, Dios va más allá, Dios va adelante de la percepción de la gente. Entonces, pero ese amor, esa fuente, perdona nuestros pecados, ¿sí? ¿Cuántos perdonados ya te perdonó hoy el Señor? Hoy. Puede ser 1, 2, 10, 20, 50, 100. No sé. Pero lo que sí sé es que Jesús sigue hasta el día de hoy perdonando. Y quiero que vayas al libro de Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 6. Y vamos a ver cómo es que Dios en su infinito amor, porque Él es amor, ¿verdad? Cómo Él nos perdona, cómo fue capaz de perdonar nuestros pecados. ¿Ya está ahí? Romanos 5. Vamos a leer del 6 y después vamos a brincar al 8 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores.
cuando éramos nosotros incapaces, o sea que no teníamos la capacidad y no tenemos la capacidad de poder decir, yo no soy pecador, yo no peco, sino que yo puedo entrar al reino de Dios por mis propias cuentas. No, sino que dice la palabra de Dios, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. ¿Quién vino? Cristo. Cristo llegó en el preciso momento en que tú más lo necesitabas, aunque a veces tal vez no te dabas cuenta que necesitabas a Cristo. Y ellos tienen que entender que son incapaces de poder perdonarse ellos mismos o de poder entrar al reino de los cielos. Alguien tiene que ir y llevar la palabra, y esa palabra es Cristo. Y entonces cuando Cristo está ahí, entonces tenemos la capacidad de poder entender nuestra mente y poder decir, por mí mismo no puedo entrar a los reinos de los cielos. Tengo que, hay alguien que tiene la capacidad de perdonarme y entonces poder dar ese paso, ese gran paso. Entonces, y después dice en el verso 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos. ¿Te das cuenta? El gran amor de Dios para poder enviar a su Hijo cuando no somos capaces nosotros mismos de tener esa oportunidad de entrar a los cielos. Dice ahí que Él envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía no éramos. Cuando éramos pecadores. Entonces, cuando todavía somos pecadores, llegó en el momento exacto. Ni más ni menos. O sea que cuando tú tuviste un encuentro con Dios, era el momento de conocer aquella fuente de amor inagotable, y sigue dando amor inagotable hasta este tiempo. Entonces, Dios sigue no solo mostrando su amor, sino otorgando su amor, porque el amor de Dios lo puede mostrar a todos, pero ¿quién quiere ese amor? ¿Quién está dispuesto a tomar ese amor? Y tú puedes decir, pues yo le comparto a la gente y voy y le digo y eso. Y la gente, a veces te escuchan, pero a lo mejor es por educación. Pero no quiere decir que cuando ellos te escuchen, están aceptando lo que tú les estás diciendo. Le estás mostrando ese amor tan grande que Cristo mostró en la cruz cuando todavía éramos pecadores. Todavía ni le conocíamos. Entonces estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la Escritura, y Él se mostró en el preciso momento. Y después sigue diciendo, dice en el verso 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Cristo, cuando todavía éramos sus enemigos. ¿Qué éramos? Sus enemigos. Pero hubo un acto de amor de parte de Dios al mandar a morir a su Hijo, que dice que nuestra amistad con Dios quedó restablecida. Quiere decir que en algún momento esa amistad con Dios se rompió, ¿ya? A causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de muchas circunstancias. Esa amistad que teníamos con Dios se rompió, pero ahora a través de la muerte de su Hijo es que podemos restablecer esa comunión, esa unidad. Podemos estar seguros de que su amor nos sigue alimentando, y entonces dice ahí, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces tú tienes la seguridad que a través de Jesús tienes salvación. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, entonces ahí sí estaríamos en un conflicto, ¿verdad? Y nuestra vida no estaría determinada para dónde voy a ir. Pero dice que porque nuestra amistad se restableció cuando Cristo murió por su Hijo. Y ese es un acto de amor. Es algo que en este tiempo sigue obrando. Cristo sigue obrando por amor a que aquel delincuente se arrepienta, para que aquel violador se arrepienta, para que la prostituta se arrepienta, para que el homosexual se arrepienta. Entonces, dice en el verso 11, así que ahora podemos, ¿qué? Si ya tienes la seguridad,
Si ya tu relación con Dios ya está restablecida, dice, ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Ahora tienes algo que valorar, ahora tienes algo que abrazar. Ahora no puedes decir, voy caminando sin rumbo fijo, no, porque nuestra relación se restableció y ahora tenemos, dice ahí, nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y dice la Escritura que el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero el amigo sí sabe. Y entonces te empieza a revelar a través de la Escritura, te empieza a hablar, te empieza a decir, mira, yo te saqué de aquí para traerte para acá, para que tú seas esto en el reino, para que seas la luz, para que seas la sal, para que seas aquel que lleva las buenas nuevas, aquel que va a cumplir con un propósito en esta tierra y que es llevar la palabra de Dios. Pero la fuente del amor sigue dando. Gracias al amor y a la muerte de su Hijo, es que ahora estamos reconciliados con el Padre. Amén. Y si nos falta algo, hoy es el día de reconciliarnos. Hoy es el día de restablecer nuestra relación con Dios para que tengamos una nueva y maravillosa relación. ¿Cómo entenderíamos una nueva y maravillosa relación? ¿Verdad? Algo que a veces no podemos entender y tenemos felicidad y tenemos alegría y estamos gozosos y vamos para aquí, vamos para allá, llevando la palabra y diciéndole a la gente, soy feliz, ¿por qué? Como dice el canto, porque Cristo me salvó, porque puedo saber que de ahora en adelante, si camino en Él, sé a dónde voy a ir. Entonces, vamos a ir ahí adelante, Romanos 8. ¿Usted se sabe todos estos versículos de memoria? 8:32. Romanos 8:32. Y si Dios dice, ¿quién? El Padre no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios, dice la versión Reina Valera, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que ocupara nuestro lugar. ¿Sí? Usted tenía un lugar, había algo, ¿verdad?, que estaba en su contra y tenía que pagar un precio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, escatimó puede traducirse en eximió, en negó, ¿verdad? Dudó, guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó. No dudó en entregarlo por amor a cada uno de nosotros. No se negó, no escatimó. Dijo, ni modo, hoy te toca a ti. Y lo mandó a morir en la cruz para que tú y yo hoy podamos reconciliarnos con el Padre. Él es la máxima expresión de amor hacia el ser humano. Jesús es la máxima expresión. No hay otro amor más grande que el de Jesús al ser obediente y morir en la cruz para que tú y yo hoy podamos tener una salvación tan grande y que a veces la gente desprecia ese gran sacrificio de Jesús y no quiere escuchar, ¿verdad? Y por más que a veces tú le compartes, no quiere escuchar. En la semana pasaron los testigos, ¿verdad? Dos hombres ya grandes y platicamos, ¿verdad? Compartíamos de la palabra de Dios, le decía, y porque ellos no creen en el infierno, dices que solamente 144,000 van a estar en el cielo, ¿verdad? Y le digo, a ver, espérame, porque ustedes hacen una doctrina de un versículo y eso no puede ser, eso no es cierto. Dice, ¿por qué? Porque Cristo cuando vino no dijo, voy a morir por 144,000 nada más para que nada más esos estén. No, Juan 3:16 dice que Él murió por todo el mundo. Y todo el mundo somos todos los que vivimos, ¿verdad?
Y entonces estuvimos ahí platicando y un buen rato, ¿verdad? Y entonces, y por último le dije, entonces tú no vas a estar en las bodas del Cordero. Dice, no, yo no voy a estar. Qué tristeza me da, le dije, que no vayas a estar por la doctrina falsa que ustedes tienen. Entonces, tratamos pues de compartirles a ellos, pero Jesús es la máxima expresión, no escatimó, no dudó en entregar. Dijo, ahora es el momento, ahora es el momento, ahora es el momento. Entonces, incrustada dentro de este versículo está la frase, todas las cosas o todas las demás cosas. ¿Qué son todas las demás cosas? Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará, dice, también todo lo demás? ¿Qué piensas tú que son todas las cosas? Está esa frase ahí. Esto nos habla de bondad. Te va a dar bondad. Dentro de todas las cosas está el entendimiento, está la generosidad, ¿sí? Está la gracia, la misericordia. Y si ya nos dio el mejor regalo, que es Jesús, no te dará todas las cosas para que tú seas un buen servidor de Cristo, un buen hombre que lleve la palabra, un buen hombre que administre, un buen hombre que esté dispuesto a ir y llevar. No te dará todo lo demás, sí, dejando fuera lo económico, sino basándonos en lo que va dentro de nosotros. Te hace generoso, te hace misericordioso, te da talentos para que lleves, para que compartas. ¿No te dará todo eso? Si ya entregó a su Hijo, ¿no te dará todo lo demás para que cumplas? Él está dispuesto a darnos todo lo demás. Entonces, Juan 15, verso 13. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Por eso dice, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. Porque decíamos, el siervo no sabe lo que hace su Señor. No tiene esa confianza, no tiene esa gracia, no tiene esa amistad tan profunda como él, como el amigo. Y a veces en la vida tenemos amigos, ¿ya? En los cuales podemos confiar. Y a veces confiamos más en mi amigo que a veces en nuestros padres, ¿cierto o no? Pero si ya no te voy a llamar a mí, siervo, ahora vas a ser. Y no hay más amor más grande, dice aquí la Escritura, ¿verdad? Que dé la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por nosotros. Entonces, no hay amor más grande. Y Él nos llama amigos. Y esto nos habla de confianza, nos habla de intimidad, nos habla de compañía, nos habla de cercanía con Jesús, ¿sí? Ya que el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe, porque el amigo tiene confianza, puede tener una mayor relación con el amigo, puedes tener una mayor intimidad a veces en los secretos, a veces que los amigos puedan llegar a tener. Entonces, y Juan 3:16 usted se lo sabe de memoria, ¿verdad que sí? Tal vez el ser humano no pueda entender el gran amor del Padre, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que ahora nosotros tengamos vida eterna. Y a lo mejor la gente puede leerlo 500 veces. Juan 3:16, la máxima expresión de amor. Que Jesús vino y murió por cada uno. No solamente como dicen por ahí, sino por todo aquel que quiere caminar con Jesús. Así es que tenemos que, para poder alcanzar ese amor, tienes que estar dispuesto a caminar con Jesús. Y para caminar con Jesús, tenemos que ser obedientes. No puedes desobedecer, porque entonces vas a ser rebelde.
Entonces tenemos que caminar con Jesús. ¿Usted quiere caminar con Jesús? Sea obediente. Sea obediente no a lo que yo digo, no a lo que la pastora dice. Sea obediente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Juan 3:16 es la máxima expresión de amor. Es por eso que muchas veces no valoramos ese amor maravilloso y no hacemos lo que Él nos manda a hacer. ¿Cuántas veces usted se rehusó escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios le habló? ¿Cuántas veces le mostraron tal vez este versículo? ¿Cuántas veces le dijeron ve? ¿Cuántas veces le insistieron para que usted aceptara ese amor que está disponible? Tal vez muchas y muchas. Pero damos gracias a Dios porque hoy usted está aquí. Amén. Entonces, usted se sabe también Jeremías 31:3. Hace tiempo, dice el Señor, dice esta versión, le dijo a Israel, yo te he amado. Hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho, ¿cuánto? Desde antes que nacieras ya te amaba y te había mostrado su amor. Por eso naciste, por eso es que estás aquí, en esta tierra, ¿sí? Hace tiempo, dice el Señor, le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. No es que yo fui, sino que Él se acercó a nosotros primero. ¿A través de qué? A través de la palabra. Él se acercó a ti, porque si alguien no te hubiera dicho la palabra, entonces Jesús no estaría cerca de ti. Pero cuando la palabra llegó a ti, ¿llegó quién? Llegó Jesús. Te dijo, con amor, dice otra versión, con amor eterno te he amado. Por eso he prolongado mi misericordia, por eso no lo he destruido la tierra. ¿Por qué? Porque estoy esperando que volteen sus ojos a verme. Por eso dice ahí, desde hace mucho tiempo te mostré mi amor y te acerqué a mí con amor inagotable. Entonces quiere decir que el amor de Dios no tiene fin. Es inagotable, está todos los días. Nos está mostrando su amor. ¿Para qué? Para que podamos caminar y podamos estar seguros donde vamos a pasar una eternidad con Jesús. Entonces, su amor no tiene fin. Aun cuando todo esto termine y estemos en el cielo, seguirá amándonos porque seremos semejantes a Él. Aun cuando todo pase, el mundo se acabe, ¿verdad? Dijo que ni el América pierda, entonces el Cruz Azul gane 3 campeonatos más. Entonces, su amor, y todo esto haya pasado y estemos allá, su amor seguirá siendo fiel. Porque Él es amor. Amén. Él es amor. Él es amor. Entonces, si Dios es amor, tiene que haber una consecuencia, ¿cierto? Si Dios muestra su amor para con nosotros, quiere decir que hay algo que a través de ese amor tiene que darnos, y eso es el perdón. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? No eche lápiz porque no le va a completar la libreta. Ni la calculadora tiene tantos dígitos para calcular los pecados que hemos cometido. Pero el perdonar se encuentra en el Antiguo Testamento y se limita al hebreo bíblico y rabínico. El vocablo perdonar en el vocablo acadio, significa rociar. ¿Sí? ¿Qué hacían en el sacrificio? Rociaban la sangre del cordero. En el idioma arameo significa vertían la sangre del cordero para el perdón de los pecados.
El sacerdote vertía la sangre del cordero sobre el lugar del sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, si el perdón significa verter o rociar, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Vertió su sangre para que nosotros pudiéramos tener perdón. El perdón se da ahí. Pero ahora Cristo ha vertido o ha rociado su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos despreciado el sacrificio a no querer obedecer al que nos otorga tan grande y maravilloso perdón? ¿Cuántas veces usted despreció ese perdón? Muchas tal vez. A lo mejor no. A lo mejor a la primera dijo, yo voy. ¿Verdad? Pero hay veces, pero hay quien dura más. ¿Verdad? Pero Dios sigue insistiendo. Escuchaba un relato, ¿verdad? Y decía de un pastor que tenía muchas ovejas. Y entonces pasó otro y le preguntó, oye, ¿y cómo le haces con tantas ovejas cuando es el tiempo del apareamiento? ¿Ya? Dice, bueno, cuando es el tiempo del apareamiento de las ovejas, pues muchas ovejas mueren, muchos corderos pequeños mueren, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice, ¿y qué haces con los corderos que no tienen mamá? Porque como quiera, pues la mamá pues queda sin el cordero y sigue viviendo. Pero ¿qué haces con los corderos que mueren, ¿verdad? Y se quedan huérfanos, vamos a decir. Lo que yo hago, dice, es que busco al cordero muerto de esa mamá, le corto el cuello y roceo la sangre sobre el otro cordero. ¿Para qué? Para que la madre huela la sangre de su hijo y entonces acepte aquel cordero como su hijo. ¿Sí entendió? ¿Qué hizo Jesús? Roció su sangre para que usted a través de la sangre lo pueda reconocer como su hijo. Y entonces el cordero empieza a vivir. ¿Por qué? Porque la sangre de aquel cordero muerto, el cordero muerto sobre la vida del cordero vivo, eso hace que la madre lo alimente. ¿Sí entendió? La sangre del cordero crucificado en la cruz del Calvario vertió esa sangre para que usted y yo ahora podamos tener perdón y tengamos vida y podamos vivir una eternidad con Él. El perdón actúa por amor. El perdón actúa ¿por qué? Por amor. Por amor es que Cristo fue a la cruz. Entonces, es necesario cumplir los requisitos establecidos por Dios. Hay requisitos que Dios estableció para poder alcanzar ese perdón. Aunque el perdón es gratis, la salvación es gratis, pero hay requisitos. Isaías 57. Isaías 57, verso 55, 7, perdón. Isaías 55, verso 7. Si antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos? Pecadores, ¿verdad? Éramos malvados, éramos perversos, usted póngale lo que usted era. Y dice la escritura ahí en Isaías 55, verso 7. Dice, el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Dejar de hacer lo que nos gusta, dejar de hacer lo que la carne nos está ofreciendo. Deje el impío su camino. ¿Por dónde caminamos antes de conocer a Dios? ¿Cómo actuábamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cuál era nuestro estilo de vida? Y dice la escritura, deja eso ya, eso no te conviene. Dice, vuélvete
a Dios. Vuélvase, deje y vuelva. O sea, deje su camino y deje sus pensamientos. Cambie su caminar y cambie su mentalidad. Eso es lo que nos está diciendo. Cambia tu forma de pensar, que no es mi forma en la que yo pienso. Tenemos que adoptar la forma de pensar de Dios. Por eso dice ahí, deje el impío su camino y el hombre inicuo o el hombre malo o el hombre pecador, sus pensamientos. Cambia. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te cambió el entendimiento. ¿Cierto o no? Ahora podemos leer la Escritura y podemos entender, ¿verdad?, que Dios me amó y que entregó a su Hijo antes de que tú le conocieras. Tal vez lo escuchaste, pero ni atención le pusiste. Y lo dejamos. Pues sí me dijeron, pero ni entendí nada. Porque mi pensamiento estaba bloqueado. Pero ahora que nuestro pensamiento, por eso dice ahí, dice en esta versión, ¿verdad? No sé si sea la misma. Dice que los malvados cambien sus caminos y dejen y alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal. El más mínimo pensamiento de hacer el mal o el más mínimo pensamiento de pecar. Deja ya, por más mínimo que sea, déjalo. Cambia. Y Dios está dispuesto a cambiar todo aquello. El perdón actúa por amor. Y nos está diciendo, entregue su voluntad y su mente a aquel que lo puede cambiar. Y entonces, porque de no hacerlo, de no cambiar, de no alejarnos del camino y de seguir pensando lo que yo quiero, cosas malas, entonces detiene el perdón que nos hace aceptos ante el Padre. ¿Sí entendió? Si usted detiene todo aquello, si usted no cambia, si usted no sigue caminando por donde usted quiere, el perdón no va a llegar. Y no va a ser acepto a los ojos del Señor. Mejor cambiar, ¿cierto? Es mejor cambiar. Entonces, Colosenses 1. Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Alguien pagó por su vida. Ese es Jesús. Hubo un acto de amor que resultó en perdón. Y dice, y quien compró nuestra libertad. Ahora usted es libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Eso dice la Escritura, nos hizo libres del pecado, de las tinieblas, de todo aquello que nos alejaba de la presencia de Dios, de todo aquello que rompía nuestra relación con Dios. Ahora usted es libre. Primero Dios nos rescató de las tinieblas en la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. Y además nos dio el perdón de nuestros pecados. Porque estábamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Muertos espiritualmente. A causa de nuestros pecados, pero Dios nos dio vida al perdonar los pecados y con ello nos dio vida. Eso está en Colosenses 2, 13 y 14. Pero vamos a ir avanzando. Y por consiguiente, dice en el verso 14 de Colosenses, vamos allá a Colosenses 2, 14. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios nos perdonó. Dice, anuló el acta de los cargos que había contra nosotros.
usted tenía un acta donde decía, usted es culpable, ¿verdad?, de todos los pecados que ha cometido. Y ahí estaba su acta. Dice, y anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó. ¿Dónde? Clavándola en la cruz. Cuando Él murió, ¿verdad?, dijo, yo aquí perdono todo el que quiera, perdón, aquí la voy a dejar, la lista clavada de los pecados. Y anuló el acta que nos era contraria. Porque había un acta que decía, tú eres culpable de homicidio, de adulterio, de borrachera, de mentira, de enojo, de ira, de maledicencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Usted es culpable y aquí hay algo que lo avala, pero alguien ya pagó por usted y lo dejó clavada en la cruz del Calvario. Entonces, por consiguiente, teníamos esa sentencia, una deuda, un acta que nos era adversa, que nos acusaba de los delitos cometidos por los requisitos, dice esta versión, por los requisitos de la ley, fue anulada y clavándola en la cruz, en su muerte en la cruz. Entonces, el acta nos acusaba por los requisitos de la ley. Aquí hay requisitos que cumplir y si no los cumplimos, entonces se va a ir acumulando en nuestra acta. Pero Él anuló, clavándola en la cruz. Amén. Entonces, el perdón de nuestros pecados es el que obtenemos al ser obedientes. Si usted es obediente, usted va a recibir. Si usted es obediente, usted va a tener todas las demás cosas que habla la palabra de Dios. Cuando no tenemos un encuentro genuino con Dios o una relación más íntima con el Padre a través de Jesús, hacemos cosas que ofenden al Padre. Cuando decimos andas a medias tintas, ¿se conoce ese dicho? Entonces, sabemos que andamos fallando, pero a veces nos gusta. ¿Cierto o no? Pero cuando somos obedientes, cuando tratamos de tener una vida con Jesús, una relación más íntima, entonces Jesús sigue diciendo, Padre, perdónalos. Y estaba en la cruz clavado y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que la gente no sabía lo que estaba haciendo? Estaban matando al Hijo de Dios. Estaban cometiendo un asesinato. Pero aún Jesús estaba ahí. Padre, perdónalos. Por favor, Señor. Y tal vez escurrían lágrimas de su rostro. Decía, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero Él sí sabía que tenía que cumplir para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces, Jesús sigue diciendo, perdónalo, Señor. Y aun cuando cometemos el más mínimo pecado, ¿verdad?, Jesús sigue diciendo, perdónalo. Papá, perdónalo. Yo dejé clavada la acta que le era adversa. Entonces, vamos a ir 5 minutos. 5 minutos. La fuente de la misericordia. La palabra misericordia del hebreo rajamín y del griego eleos se define como sentir o irradiar afecto entrañable. Sentir o irradiar un afecto entrañable que sale de lo más profundo del corazón de Dios. Algo que sale, algo que irradia, ¿verdad? Algo que contagia. Entonces,
se define, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. La misericordia es el trato compasivo que Jesús da a la persona más allá de sus méritos, de que si lo merece o no. Si tú y yo tal vez no merecemos su misericordia, pero Él la sigue ofreciendo, porque sale de lo profundo de Él. Entonces la misericordia nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. La misericordia nos va a ayudar a regresar de donde estábamos, a regresar al Padre para un día estar en su presencia. Hebreos 4:16. Usted se lo sabe. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dice en esta versión: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Sí? Hay dos cosas ahí en ese versículo: la gracia y la misericordia, que no es lo mismo la gracia que la misericordia, son cosas diferentes. La gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Esa es la gracia. Que Dios te va a bendecir a pesar, aunque no lo merezca, pero Él me va a bendecir. Esa es su gracia. Y la misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos. Una cosa es que te va a bendecir aunque no lo merezcas o no lo merezcamos, y la misericordia es que no nos va a castigar como lo merecemos. Si Dios nos fuera a castigar como lo merecemos, ¿qué nivel de castigo del 1 al 10, qué nivel alcanzaríamos? Si nos castigara por lo que merecemos, pasaría, yo creo, hasta el... ¿verdad? No alcanzaríamos. Pero Él no nos va a castigar, porque su misericordia es más grande que todas las cosas. Nosotros tenemos la seguridad de que Él nos escucha cuando clamamos en nuestra necesidad y también en nuestro agradecimiento. Una cosa es clamar a Dios en tu necesidad, decirle: mira, todo lo que estoy pasando, Señor, tal vez el mundo se me está viniendo encima, pero voy a clamar a ti. Y también cuando usted clama agradeciéndole a Dios por todas las cosas que Él le ha dado, por su misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas. O sea, cuando usted amanece, la misericordia de Dios se renovó y le empieza a bendecir y le empieza a dar. Cuando tenemos esa seguridad, entonces podemos ir a los pies de Jesús. Vayamos a Lamentaciones 3:21. Lamentaciones 3:21. ¿Ya llegó? ¿O se le escondió también como a mí? ¿Quién escribe Lamentaciones sin ver su Biblia? ¿Quién? ¿Quién da más? Jeremías escribe Lamentaciones, ¿verdad? Entonces, dice Jeremías ahí en el 3:21: no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acabará.
Sus misericordias jamás terminarán. Esa es una promesa de parte de Dios. Así cuando usted esté en la angustia, cuando sienta que el mundo se le viene encima, cuando crea que no hay salida, recuerde que su amor nunca se acabará y sus misericordias jamás terminarán. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque su amor es fiel y eterno. Y todos los días Dios muestra su trato compasivo con nosotros, ya que a veces atravesamos circunstancias difíciles. ¿Cuántos de ustedes siguen atravesando circunstancias difíciles? ¿O están en una circunstancia complicada? Recuerde que Él no va a fallar. Él no le va a fallar. Él siempre va a estar ahí. En esto podemos ver, por eso dice, las misericordias de Dios no fallan. ¿Sí? Pero ¿qué son esas misericordias? Todo lo que podemos ver cada mañana, todo lo que usted ve, todo lo que usted siente, es la misericordia de Dios. Eso es, en la tierra son perecederas. Un día se va a acabar esto, un día se va a acabar, ¿verdad? Pero lo importante es, pero Dios es porción eterna. Él va a estar siempre, toda una eternidad. Lo que usted ve aquí un día va a acabar, pero su misericordia, que es Él va a ser eterno, eterno, eterno. Mientras esperamos el regreso del Salvador. Grábese eso. Mientras usted está sobre esta tierra, ¿verdad? Él no va a fallar. Su misericordia jamás terminará, porque Él es fiel y es verdadero. Entonces, tenemos que transmitir ese anhelo de Dios. Lucas 1:50. Él muestra misericordia o muestra afecto entrañable o trato compasivo de generación en generación a todos los que le temen. Mas Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y decía el pastor que predicó la semana pasada, hay una generación que se está levantando que no conoce a Dios. Y pasó cuando el pueblo de Israel salió, había una generación que no conocía de Dios, que no sabía lo que había hecho por ellos. Entonces, usted tiene que llevar esa fuente de misericordia a sus hijos, para que sus hijos transmitan a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Por eso es tan importante, y seguimos insistiendo, traiga a sus hijos a la escuela bíblica. Tráigalos, aunque estén como Abby, aunque ella está chiquitita, pero su espíritu está despierto y está absorbiendo, ¿ya? Y aunque esta pequeña que está aquí enfrente dice, no, pues es inofensiva y nomás duerme, pero su espíritu está alimentándose de la palabra de Dios. Su espíritu se alimenta. Porque cuando usted come la palabra de Dios, ¿qué alimenta a usted? Su espíritu. Entonces, tenemos que transmitir ese anhelo por la palabra de Dios. Tenemos que transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de Cristo. Usted tiene que transmitir esa necesidad que usted tiene de Dios. Tiene que transmitirla ¿a quién? A sus hijos. Y aunque tal vez los hijos no están aquí, un día estarán. A lo mejor no lo voy a ver, pero sé que Dios va a cumplir, porque Él es fiel. Amén.
Y hoy veía una prédica, ¿verdad? Muy interesante y algo que me llamó la atención. Decía, y hablaba de a veces las familias están pasando por circunstancias difíciles. Decía, ¿recuerdan cuando a Moisés lo echaron al río? ¿Verdad? Y su madre tal vez de lejos estaba viendo, y tal vez su padre estaba ahí, porque pues, obviamente tenía a su papá. Y estaba viendo cómo Egipto lo empezaba a devorar. Desde que él está en el río y va hacia Egipto. ¿Usted sabe qué significa Egipto? Pecado. Significa muchas cosas. Pero él hacía hincapié en que sus padres estaban viendo cómo Egipto tal vez iba a destruir la vida de su hijo. Tal vez Egipto, el pecado, iba a destruir la vida, iba a cambiar su mentalidad, iba a cambiar su perspectiva de vida. Y a veces nosotros estamos pasando por lo mismo cuando nuestros hijos no están en la casa del Señor. Egipto se los está comiendo. El mundo se los está comiendo. Pero ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés cuando estaba a punto de morir? Lleven mis huesos. No les dijo, lleven mi dinero, lleven mi fortuna, no. Le dijo, lleven mis huesos. ¿Sí? ¿Y por qué esos huesos? Y yo me hacía la pregunta también, ¿por qué los huesos? ¿Por qué les dijo, lleven todo lo demás? Pues lo demás es lo importante. Los huesos, pues. Y nos decía, porque los huesos son los que sostienen el cuerpo. Aunque estés en el mundo, aunque tus hijos estén en el mundo, un día van a estar en la tierra prometida. Aunque nuestros hijos no están aquí hoy, y aunque tal vez no lo vea, yo sé que un día van a volver. Sé que un día van a estar aquí. Sé que esa es la promesa de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lléveselo. Aunque el mundo tal vez ahorita los está revolcando. Tal vez están pasando por situaciones difíciles, pero un día van a regresar. Y entonces la misericordia de Dios es la que nos hace entender que tenemos que transmitir esa necesidad de Dios. Si hemos alcanzado misericordia, entonces debo demostrar misericordia con aquellos que la necesitan, ya que un día seremos juzgados. Un día Dios nos va a juzgar. Un día vamos a estar delante de Dios, y si no fuimos misericordiosos, entonces un día Dios nos va a juzgar. Santiago 12, último cita y nos vamos. Santiago 2, 12 y 13. Entonces, dice, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. La ley que nos hace libres. Si te hizo libre, también te va a juzgar. Si la palabra de Dios te hizo libre, un día te va a juzgar, porque la palabra de Dios es Jesús. Entonces, y dice, y no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. No habrá compasión, no habrá misericordia para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando ¿qué? Cuando nos juzgue. Un día vamos a estar delante del Señor cada uno y va a decir, a ver, Frida, pásame. ¿Qué tan misericordiosa fuiste? ¿Qué tanto amor entregaste? ¿Qué tanto hiciste por la gente que no me conocía? Recordemos que seremos juzgados por la ley que nos hizo libres
que es Jesús, Él nos va a juzgar un día. La ley es la palabra y la palabra es Cristo. Pero si alcanzamos misericordia y fuimos misericordiosos, entonces alcanzaremos misericordia. Y póngase de pie. Y si pueden pasar el grupo y podemos entonar el canto que pasamos. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Perdonemos, amemos y seamos misericordiosos con aquel que lo necesita dentro de la iglesia, pero será mejor hacerlo con el que no le conoce y a través de ello ellos tengan un encuentro con el Dios de misericordia. Seamos perdonadores, amemos a la gente y seamos misericordiosos. Mostremos esa fuente de amor que un día nosotros nos mostraron.